Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Nuevamente con ustedes compartiéndole esta maravillosa lección. Y como siempre, también les deseo un bello y hermoso comienzo de año nuevo 2026. Y mis queridos, les doy las gracias por estar compartiendo esta lección con el público, tratando de llevar la palabra de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblos. El objetivo de este podcast que estamos haciendo de la lección. Y estamos comenzando otro trimestre nuevo, que lleva como título Uniendo el cielo y la tierra. Así es que vamos a hablar de esta unidad del cielo y la tierra. Y vamos a comenzar con la lección número 1 de este trimestre, que lleva como título Perseguidos, pero no olvidados, ¿verdad? Perseguidos, pero no olvidados. Miren, dice que el versículo para memorizar nos dice allá: regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Filipenses 4:4. Un pastor encarcelado por cargos falsos pasó casi 2 años entre rejas. Aunque al principio estaba muy perplejo, se dio cuenta de que la prisión era el campo misionero que Dios le había dado. Cuando sus compañeros se enteraron de que era pastor, le pidieron que predicara. Lo hizo y también compartió literatura, incluso bautizó varios reclusos y dirigió servicios de Santa Cena. A veces era difícil ejercer el ministerio en la cárcel, pero también había alegría, sobre todo cuando veías que las oraciones eran escuchadas y las vidas cambiaban, admitió él. Pablo escribió Filipenses y Colosenses desde la cárcel, y lo podemos ver allí en Filipenses 1:7 y Colosenses 4:3. De hecho, en la misma Filipos, después de que Pablo y Silas fueran acusados injustamente, el carcelero les aseguró los pies en el cepo. Hechos 16:24. Y a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían, en Hechos 16:25. Y verdaderamente sabían regocijarse siempre. Esta semana vamos a analizar la circunstancia que enfrentó Pablo. Él vio un propósito más grande para lo que le sucedió, y tal vez podamos aprender de él cuando enfrentamos pruebas. Mis queridos, esta lección sumamente importante, vamos a estar adentrándonos en ella, y cómo podemos entender que Dios quiere unir el cielo con la tierra a través de esto que vamos a estudiar acerca de Pablo. Dice que durante todo su ministerio Pablo se propuso presentar ante todos aquellos que quisieran escucharle al único capaz de unir el cielo y la tierra, Jesucristo, el Salvador. Al escribir sus cartas a los filipenses y a los colosenses, hizo todo lo posible para acercar la iglesia al cielo y a los cristianos entre sí. Al hacerlo, nos mostró cómo puede la iglesia actual de Dios unirse con el cielo para cumplir en la tierra la comisión que Jesús nos encargó. Y tenemos varias partes que vamos a estar estudiando de esta lección. El autor de las epístolas, Pablo, aprisionado, embajador en cadenas, y los destinatarios, la historia de Filipos, historia de Colosas y las iglesias de Filipos y Colosas. Así que vamos a analizar esta lección a profundidad. El autor de las epístolas, Pablo, vamos a escuchar acerca de él. Pablo, aprisionado. Mis queridos, Pablo, prisionero de Jesucristo, y hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, en Filemón 1:1. Durante su primer encarcelamiento en Roma, entre los años 60 y 62 después de Cristo, Pablo escribió al menos 5 epístolas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a Filemón y a la iglesia de la Odisea, que no llegó a, que no llegó hasta nosotros. Al no existir acusaciones graves contra él, se le permitió vivir en una casa alquilada, custodiado siempre por un soldado romano en Hechos 28:16. Esto le permitió seguir predicando el evangelio, incluso a la propia guardia pretoriana, en Filipenses 1:13. Al examinar las epístolas, podemos ver que Pablo contaba con muchos colaboradores allí en Colosenses 4:7 al 14, y Filemón 23 y 24. También estaban en contacto con la casa del César en Filipenses 4:22.
Pablo tenía la esperanza de ser liberado pronto en Filemón 22, el versículo 22, y esperanza que no tenía ya en su segundo encarcelamiento, en segundo de Tito 4, 6. Así que allí tienen Pablo aprisionado. De igual forma, embajador en cadenas. ¿Por qué embajador en cadenas? Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, como debo de hablar en Efesios 6:20. Un embajador, un enviado de Dios, pero este estaba siendo aprisionado, ¿no? Por lo tanto, en cadenas. Y desde el momento en que decidió ser embajador de Cristo, la vida de Pablo no fue fácil. Según de Corintios 6, 4 al 5, la Biblia registra solo 3 encarcelamientos de Pablo antes de ser llevado a Roma. En Filipos, en Hechos 16, 22 al 24, en Jerusalén, en Hechos 23, 10, y en Cesarea, Hechos 23, 33 al 35. Pero seguramente hubo varios más allá en 2 de Corintios 11, 23. Y en todas estas dificultades, Pablo nunca se consideró desamparado. Mi querido, no es fácil el estar encarcelado y poder sentirte libre. Solo demostraba que él tenía a Dios, a alguien superior en su vida. En 2 de Corintios 4, 7 al 9. Al no poder predicar con libertad, se hizo un embajador en cadenas en Efesios 6, 20. Y la actitud de Pablo nos enseña que cuando suframos penalidades por la predicación del Evangelio, debemos poner nuestra plena confianza, nada más y nada menos que en Dios. Tener siempre presente su palabra, en segunda de Timoteo, perdón, 2:15, y aferrarnos del Espíritu Santo, el Consolador que nos da fuerza y valor, allá en Zacarías 4:6. Mi querido, solo por medio de Dios podemos nosotros ser portadores de la poderosa palabra de Dios, porque no tendremos por qué temer, ¿no? Y por qué sufrir. ¿Y a quiénes fueron escritas estas cartas? Son los destinatarios. ¿A quiénes fueron ellos? Dice que en los Hechos de los Apóstoles, página 168, libro de Elena G. de White, dice que el apóstol Pablo sentía una profunda responsabilidad por los que se convertían por sus labores. Por encima de todas las cosas, anhelaba que fueran fieles para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo. Decía que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. En Filipenses 2:6, temblaba por el resultado de su ministerio. Sentía que hasta su propia salvación podría estar en peligro si no cumpliera su deber y la iglesia no cooperase con él en la obra de salvar almas. Mis queridos, algo que tú y yo estamos llamados a hacer, nuestra misión. ¿Cómo te sientes tú? ¿Sientes que puedes perder ese privilegio? ¿Estás predicando la poderosa palabra de Dios para que otros puedan conocerla, puedan aceptarla? Miren la historia de Filipos para que podamos ver un poquito acerca de ella. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16, 9. Durante su segundo viaje misionero, los planes de Pablo se torcieron. El Espíritu Santo estaba dirigiendo sus pasos en Hechos 16, 6 al 12. Pablo se dirigió a Frigia en la primera parte del versículo 6, y ni allí ni en Galacia pudo predicar. La segunda parte del versículo 6b. Llegó a Misia, en la primera parte del 7, intentó ir a Bitinia, pero no pudo tampoco. Fue a Troas, donde tuvo una visión, del 8 al 10, y salpó a Samotracia en el versículo 11. De allí a Neápolis, y finalmente llegó a Filipos, en el versículo 12. Filipos fue el punto escogido por el Espíritu Santo para comenzar la predicación del Evangelio en Europa. Y como ciudad romana de pleno derecho, los filipenses estaban excluidos de pagar impuestos y tenían la nacionalidad romana por nacimiento. Y este es Pablo. Esta fue la historia para poder llegar a predicar la palabra de Dios en Filipos, en lo que era el área de Roma. La historia de Filipos continúa, dice que ahí se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba de pie rogando y diciendo, pasa Macedonia, ayúdanos. Y la costumbre de Pablo al llegar a una nueva ciudad era visitar la iglesia, las sinagogas. Pero en Filipos no había sinagoga. El sábado encontraron un lugar de adoración y allí predicaron a las mujeres reunidas en Hechos 16:13. Y de esta reunión surgió la primera conversa europea, Lidia. Ella fue bautizada junto a toda su familia. Hechos 16, 14 al 15. Pero
El enemigo no se quedó quieto, instó a una adivina para que apretaran, para que, aparentando apoyar a Pablo, confundiese las mentes de las personas en Hechos 16, 16 al 17. Y cuando la muchacha fue liberada, comenzaron los problemas para Pablo y Silas en Hechos 16, 18 al 24. Resultado, la conversión del carcelero y su familia en Hechos 16, 25 al 33. Y no hay duda de que el Evangelio entró en Europa con el poder y la dirección del Espíritu Santo. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad que sí? Así fue que entró la palabra de Dios a Europa a través del Espíritu Santo, dirigiendo a Pablo a que pudiera ir a otros lugares para también hablar de la poderosa palabra de Dios. Qué bello es saber que así es que Dios trabaja, ¿verdad? Historia de Colosas. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros en Colosenses 1:7. Epafras fue compañero de Pablo durante su encarcelamiento en Roma en Filemón 23, natural de Colosas en Colosenses 4:12. Fue quien introdujo el Evangelio a esa ciudad en Colosenses 1:7. Colosas era una ciudad de la provincia de Frigia, cercana a la Odisea y a Hierápolis, donde también predicó Epafras. Colosenses 4:13. En ella había una gran población judía. Uno de los judíos más importantes que vivía allí era Filemón, colaborador de Pablo, en cuya casa se reunía una iglesia, Filemón 1 y 2. Uno de los esclavos de Filemón, Onésimo, se escapó a Roma, donde aceptó a Jesús por medio de Pablo, Filemón 10:11, y al devolver a Onésimo a su amo, Pablo mostró cómo debía ser la relación entre amos y esclavos, o jefes y subordinados. En Filemón 12 al 17. Esta es la historia de Colosas, ¿verdad? Y tenemos las iglesias de Filipo y Colosas. Como se dan cuenta, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos en Filipenses 1:1. La introducción de las cartas a los filipenses y a los colosenses, muy similar, nos muestran dos aspectos importantes. Para Dios, los miembros de la iglesia son santos y fieles a pesar de sus errores. Tú y yo, santos y fieles a pesar de nuestros errores. En la iglesia existe un orden donde algunos de sus miembros tienen más autoridad y responsabilidades que otros. Pablo es apóstol, dirigente de más alto nivel. Timoteo es su colaborador, el pastor. Los obispos son dirigentes locales, los ancianos y los diáconos administran la iglesia. Y desde la prisión, Pablo agradece a los filipenses la ayuda que le enviaron en Filipenses 4:18 y a los colosenses les envía a sus colaboradores para confrontarlos. Así que allí ves la iglesia de Filipos y Colosas juntas trabajando. Y podemos reflejar a Jesús en una de las escritos de Elena G. de White. Consideremos por un momento la experiencia de Pablo. El apóstol fue encarcelado, encadenado, en el momento en que parecía que su labor era más necesaria para fortalecer la sufrida y perseguida iglesia. Pero este fue el momento en que el Señor obró y las victorias que ganó fueron preciosas. Cuando en apariencia Pablo podía hacer menos, la verdad encontró entrada en el palacio real. Y no fueron los sermones magistrales de Pablo delante de estos hombres notables, sino sus cadenas lo que llamó la atención de ellos. Mediante su cautiverio, el apóstol se transformó en un conquistador para Cristo. Y la paciencia y la humildad con las que él se sometió a su prolongado e injusto confinamiento impulsaron a estos hombres a pesar el carácter del apóstol. Así que, mis queridos, tremendo trabajo el de Pablo y cómo Dios lo usó es indescriptible poder saberlo, ¿verdad? Dios los ha escogido para salvación mediante la santificación del Espíritu y la creencia en la verdad. Estén pues firmes. Si sirven fielmente a Dios, encontrarán prejuicios y oposiciones, pero no se irriten cuando sufran injustamente. No tomen represalias, mantengan firme la integridad en Jesucristo. Ponga
el rostro como un pedernal hacia el cielo. Dejen que otros hablen sus propias palabras y sigan su propio curso de acción. A ustedes les corresponde seguir adelante en la mansedumbre y humildad de Cristo. Hagan su trabajo con firme propósito, con pureza de corazón, con todo su poder y fuerza, apoyándose en el trabajo de Dios. Tal vez nunca conozcan la verdadera y excelsa naturaleza de su trabajo. El valor que ustedes tienen solo puede medirlo por la vida dada para salvarlos. Para cada alma que está creciendo en Cristo habrá tiempos de lucha seria y prolongada, porque los poderes de las tinieblas están decididos a oponerse al camino del avance. Pero cuando buscamos la gracia en la cruz de Cristo, no podemos fracasar. Y la promesa del Señor, el Redentor es: nunca te dejaré, ni te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mis queridos, qué bonito es saber que en esta lección que ha empezado poderosamente, perseguidos pero no olvidados, Dios no nos olvida. Él quiere que nosotros nos entreguemos de corazón, busquemos la forma de unirnos con Él, que trabajemos para que esta causa pueda ser lograda y Cristo pueda venir pronto. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias porque a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, de las tribulaciones y todo aquello que pueda apartarnos de ti, tú sigues allí extendiendo tu mano y solo anhelas que nosotros podamos aferrarnos más a ti para poder pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Quédate en nuestro medio, dirígenos, ayúdanos a comprender tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, les insto a que me busquen en las siguientes plataformas: YouTube, eh, Amazon Music, Podcast, Spotify. Y allí puedes buscar en su buscador lección de escuela sabática, comentario, y así puedes compartir estas lecciones con otros que no la conocen. Dios te bendiga. Dios te guarde.